Bueno, a modo de síntesis y de conclusión de nuestro trabajo recientemente realizado, tenemos las siguientes ideas que hemos elaborado junto a mis compañeros, ¿no es cierto?, para concluir este tema tan importante, ¿no es cierto?, que hemos visto recientemente sobre los inicios de la educación en nuestro país. Bueno, entendemos, ¿no es cierto?, que el papel que jugó la Ilustración en el proceso de emancipación de la educación en nuestro país fue muy importante, si no bien no fue la causa de la independencia, ¿no es cierto?, pero con ella gatilló, ¿no es cierto?, un surgimiento, ¿no es cierto?, de importantes líderes que próximamente, ¿no es cierto?, lideraron el proceso de independencia. También, dentro de otras ideas a destacar, podemos, ¿no es cierto?, ver que la Universidad de San Felipe fue una de las primeras, ¿no es cierto?, fue un semillero para futuros protagonistas de la independencia chilena, quienes, ¿no es cierto?, tuvieron un rol importante y fundamental en el proceso que vivió nuestro país. También podemos destacar como importante dentro de las ideas de este trabajo que los mestizos fue esta raza, ¿no es cierto?, que fue el resultado de las mezclas de la raza española con la raza indígena, fue una de las razas más afectadas respecto a la educación y también como seres humanos, debido a que fueron rechazados tanto de las dos partes. Los mapuches no lo querían porque no eran mapuches autóctonos y los españoles tampoco los aceptaban debido a su mezcla racial. Entonces los mestizos fueron, dentro de este periodo, ¿no es cierto?, de la colonia, fueron los más afectados en cuanto al tema de la educación, ¿no es cierto?, y también como personas, ¿no es cierto?, como seres humanos, fueron muy desprotegidos. Y en cuanto a las cosas que podemos decir de la Iglesia en aquel tiempo, ¿no es cierto?, la relación entre Iglesia y Estado, podemos ver que la relación que había, ¿no es cierto?, del Estado sobre todo, fue a medida que avanzaba el tiempo tomando más importancia, pero en aquel momento la Iglesia ejercía una fuerte influencia, ¿no es cierto?, sobre el Estado, debido a que sobre el Estado y la educación, debido a que los sacerdotes eran las personas más cultas en aquel entonces. Entonces de ellos dependía gran parte de la educación en aquellos tiempos. Bueno, creo que hemos destacado las ideas más importantes de este trabajo y hemos tenido buenos resultados de aprendizaje, hemos podido entender que la educación en aquel entonces, ¿no es cierto?, tuvo varios matices, ¿no es cierto?, de discriminación en algunos casos, ¿no es cierto?, de omisión, pero que a medida que esto fue avanzando en el tiempo podemos ver que hasta el día de hoy han habido cambios significativos dentro de la educación. Muchas gracias, compañeros.